Oliva Noticias. Está con nosotros ahora y muchísimas gracias también por otorgarnos parte de su tiempo en la agenda de muchas actividades. Ricardo Anaya, quien es el precandidato del PAN a la presidencia de la República y va en coalición con otros partidos políticos, el PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está, precandidato? Memo, me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio, gracias por la oportunidad. Bienvenido otra vez a Veracruz. Muy contento ya lo de conoce, estar aquí ¿no? en Muy Veracruz. Bien. Tenemos nosotros muchísima gratitud por Veracruz, Memo. Hay que recordar que históricamente ha sido el estado que más votos ha dado al Partido Acción Nacional y ahora formamos una gran coalición, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, convencidos de que la unión hace la fuerza, de que era fundamental poner los intereses superiores de Veracruz, del estado, por encima de cualquier interés parcial o particular. Así lo estamos haciendo y estoy convencido que vamos a tener extraordinarios resultados para Veracruz. Estoy seguro de que gracias a Veracruz vamos a ganar la presidencia de México. Eso me honra, Memo, pero sobre todo me compromete. Vamos a hacer un gran trabajo desde la presidencia de México, dándole toda la prioridad al estado de Veracruz. Por supuesto, en materia de combate a la corrupción, crecimiento económico, queremos que la gente tenga más dinero en el bolsillo para salir adelante y, por supuesto, tercero, para recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Bueno, me voy sobre esta última parte, precandidato. Lo ha venido usted haciendo referencia en varios otros foros, en otras plazas, e incluso el mismo tema común de la inseguridad en México. No es lo mismo la inseguridad en Chihuahua o en algún otro estado, en Guerrero, a la inseguridad en Veracruz, pero el fenómeno es el mismo, es la inseguridad. Sobre esos rubros, ¿qué frente propone sobre la militancia panista Ricardo Anaya? Ese es un punto importantísimo, Memo. Cuando hay un problema grave, lo primero que hay que distinguir es si ese problema solamente se tiene en un estado, por ejemplo, en este caso, si solo hay inseguridad en Veracruz, o si el problema está generalizado en todo el país. Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. Y aquí las cifras son verdaderamente elocuentes. 2017, Memo, que acaba de concluir, fue el año más violento desde hace 20 años en toda la República Mexicana. Nunca en la historia de México, desde que hay registros, desde 1997, habíamos tenido un año con tanta violencia en todo el país. De hecho, en 2014 es cuando el gobierno federal, el gobierno de la República, anuncia su nueva estrategia de combate a la inseguridad. De 2014 a la fecha, a nivel nacional, ¿sabes en cuántos estados de la República Mexicana aumentó la violencia? De las 32 entidades, aumentó en 30, prácticamente en todas. Es decir, lo primero que hay que entender es que este es un problema generalizado en todo el territorio nacional y por lo tanto tiene una responsabilidad el gobierno federal, el gobierno nacional. Nosotros vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno del estado de Veracruz y estoy convencido vamos a recuperar la paz y la tranquilidad. Sabemos cómo hacerlo, pero no va a poder un gobierno local solo. Requiere una colaboración del gobierno federal y también hay que decirlo con claridad, la estrategia hoy del gobierno federal está absolutamente equivocada y si no, a mí que me expliquen cómo puede ser que en 30 de los 32 estados, solo 2 se libraron, haya aumentado la violencia. No es un problema que se circunscriba solamente a un estado de la República, es un problema que lamentablemente está generalizado en el país. Vamos a hacer un cambio de estrategia, vamos a trabajar de manera muy coordinada con el gobierno local y estoy absolutamente convencido, sí vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en México y particularmente en Veracruz, Memo. ¿Amnistía es una fórmula agotada, una fórmula que no vale? Es una muy mala idea. Mira, el problema es que primero es una idea ya muy antigua. Hace unos 25 años se planteó eso en Colombia. Lo mismo que ahora se está diciendo. ¿Qué pasa si perdonamos a los criminales, si tratamos de llegar a un acuerdo con ellos? Hace 25 años se hizo en Colombia y el resultado fue un absoluto desastre. Porque cuando se pacta con los criminales, cuando se les perdona, lejos de resolverse el problema, se vuelven a empoderar, se fortalecen y termina aumentando muchísimo la violencia. Ese definitivamente no es el camino. Ahora bien, hay otro tema que me llama fuertemente la atención. Ahora que hay 3 precandidatos, por cierto, todos visitando este fin de semana Veracruz. Sí, aquí andamos todos en Veracruz. Y no es para menos. Alguien decía, la presidencia de México pasa por Veracruz. Definitivamente, nosotros
Estoy convencido, le vamos a deber a Veracruz el triunfo de la presidencia de la República, lo cual, como te decía Memo, no solamente honra, sino que compromete. Vamos a darle todo a Veracruz una vez que lleguemos al gobierno, porque le vamos a deber todo a Veracruz. Precandidato, pero hay 3 visiones de ver a México, ¿no? Sí, hay 3 visiones, hay 3 fórmulas y todos dicen la mía es la mejor. Son 3 visiones muy distintas. La ventaja es que como son muy distintas, la gente tiene 3 alternativas para escoger. Por un lado tenemos la candidatura del PRI, que lo que representa José Antonio Meade, pues es la continuidad del desastre del actual gobierno federal. Un gobierno que ha fracasado en materia de combate a la corrupción. Los datos no son datos míos, son datos ni más ni menos que de Transparencia Internacional. Estamos hablando de que hoy México, con este gobierno priista, en el índice de sobornos, está, Memo, en el último lugar de todos los países de América Latina y el Caribe. Desigualdad, pobreza, violencia, falta de crecimiento económico. ¿Qué representa el PRI? Pues la continuidad de ese desastre. Y por otro lado hay 2 visiones completamente diferentes de cambio. La de Andrés Manuel, que representa un cambio de ideas ya muy antiguas, el ejemplo que ahora te ponía de querer combatir el crimen pactando con los narcotraficantes, una idea vieja que se intentó en Colombia hace 25 años, pero que además no funcionó, ideas antiguas y que han fracasado, que no han funcionado. Y en contraste, nosotros planteamos un cambio, pero un cambio muy distinto, un cambio inteligente, con visión de futuro. Clarísimas nuestras prioridades. Primero, combatir la corrupción, el principal cáncer que tiene México. Vamos por un gobierno honesto y de resultados. Segundo, vamos a combatir la pobreza y la desigualdad. Yo no puedo dormir tranquilo sabiendo que hay 11 millones de personas en México en pobreza extrema que no saben qué van a comer al día siguiente. Va a reinar la ley, habrá Estado de Derecho. Vamos por una economía que crezca, pero que crezca para todos, no solo para unos cuantos. Y fundamental, vamos a cambiar la estrategia y vamos a recuperar la paz y la tranquilidad que se ha perdido en nuestro país. Las familias volverán a vivir en paz. Precandidato, después cuando llegan los precandidatos, candidatos y después llegan a ser presidentes de este país, hay variables que no se pueden controlar. Mercados externos o mercado interno incluso, o temas de inseguridad o asuntos educativos, temas de inflación, temas económicos. Eso también deja mucho lo que se dijo en y después campañas políticas a lo largo de los próximos 2 meses que tendremos estas actividades políticas en México. Sí. Es decir, son variables que se salen de control y que no se pueden controlar. Hay un ejemplo que usan mucho los marineros y me parece muy pertinente en un estado con una costa tan grande como la de Veracruz. Ciertamente no podemos dirigir el viento, pero sí podemos orientar las velas de nuestra nave, de nuestro barco, para llevarlo a buen puerto. Entonces es cierto, hay variables que no se pueden controlar, pero hay otras que sí están en nuestras manos y que si esas variables se controlan de manera correcta, el barco se lleva a buen puerto. Entonces es cierto, no vamos a poder dirigir el viento, pero sí vamos a colocar las velas en la posición correcta para tener un gobierno honesto, de resultados en beneficio de la gente, una economía que crezca para todos y no solo para unos cuantos, y un proyecto en materia de seguridad que nos permita recuperar la paz y la tranquilidad para las familias, Memo. Ricardo Anaya, precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de México. Un mensaje a la militancia panista veracruzana, por favor. Pues agradecerles mucho el que nos reciban el día de hoy, a todos los militantes, no solo del PAN, sino también del PRD, de Movimiento Ciudadano. Hemos formado esta gran coalición entre partidos, pero sobre todo con ciudadanos, con intelectuales, con académicos, con organizaciones de la sociedad civil. Juntos lo vamos a lograr, no tengan ninguna duda. Vamos a triunfar el 1 de julio, pero lo más importante, vamos a ser el mejor gobierno que haya tenido México en su historia moderna. Vamos a ser un gobierno honesto y que dé resultados en beneficio de los ciudadanos. Un saludo a todas y a todos y muchas gracias por recibirnos aquí en Veracruz. Ricardo Anaya con nosotros en Oliva Noticias. Muchas gracias, pásela bien. El principal cáncer que tiene México, vamos por un gobierno honesto y vieja que se intentó en Colombia hace 25 años, pero que además no funciona. Hay 2 visiones completamente diferentes de cambio. La de Andrés Manuel, lugar de todos los países de América Latina y el Caribe. Desigualdad, pobreza. Oliva Noticias.